Muy bien, entonces, bueno, se me fue todo lo que había anotado. No importa, lo que les estaba diciendo antes de que se cortara era esto de que los ppm se utilizan para soluciones diluidas y, por ejemplo, porcentaje masa sobre masa se utiliza para soluciones que no estén diluidas, porque justamente es un porcentaje, ¿sí? Entonces van a ver que los porcentajes masa sobre masa siempre son, qué sé yo, 20% masa sobre masa, ¿sí? Es decir, 20% es un montón, 20 partes de 100 partes, ¿sí? No así 300 partes de 1.000.000 de partes, ¿sí? Eso sí que no es representativo, verdaderamente no es representativo, ¿sí? Pero de alguna manera teníamos que poder expresarlo. Eh, y eso influye mucho, digamos, uno no va a expresar algo que no esté tan diluido en ppm, porque le quedaría horrible, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver. Esto era una actividad que yo había puesto, pero obviamente que ustedes no la van a hacer. Y ahora voy a ir a otra cosa. Bien. Bueno, un cachito que lo encuentro. Eh, bueno, aquí estamos. Bueno, esto son muy poquitas diapositivas, pero no quería ponerme a hacer ejercicios hoy, quería como darles un pantallazo así de todo, y mañana nos sentamos con un Word y hacemos los ejercicios. ¿Sí? En este caso, lo que quiero que vean es un poco de separación de mezclas homogéneas. ¿Sí? Es decir, cómo hago yo para separar los componentes de una solución. ¿Sí? Bien, acá tenemos el primer proceso que es la evaporación. Si yo tengo una solución y evaporo, por supuesto que si es una solución acuosa, lo primero que se va a evaporar, ¿qué va a ser? Obviamente el agua, ¿sí? Si yo tengo una solución, por ejemplo, a ver, de agua con un sólido, con una sal, muy probablemente el agua tenga un punto de ebullición más bajo que una sal, ¿sí? Que las sales tienen punto de ebullición altísimo, ¿sí? Sobre todo porque son sólidos también. Entonces, en una condición como esta, ¿sí? Por supuesto que lo que se va a evaporar primero va a ser el agua. Entonces, de lo que yo me estoy valiendo en este proceso de evaporación es de una diferencia entre ¿qué? Los puntos de ebullición de las sustancias que componen la solución. ¿Sí? Yo me valgo, digamos, me aprovecho de que el agua tiene un punto de ebullición mucho más bajo que la otra sustancia de la cual yo la quiero separar, entonces utilizo, ¿sí? Utilizo esa estrategia, digamos. A ver. Le paso mi número para que se lo pase. Ok, espérame que voy a hacer un control C, así ya lo tengo. Perfecto. Bueno, entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando yo tengo agua con una sal, ¿sí? Y lo que yo quiero obtener es la sal de nuevo, pero no quiero obtener el agua. Es decir, en este caso el agua se pierde, ¿sí? Entonces, es un método copado. Si yo lo que quiero hacer es separar un sólido de un líquido, que están solubilizados, por supuesto, ahí sí está bueno, ¿sí? Pero si yo quisiera obtener el agua y el sólido por, digamos, por separado y quisiera recuperarlos, es decir, no que uno se me pierda, eso ya es otro costo, ¿sí? Y otra cosa que les iba a decir, que la evaporación también tiene sus cuestiones, porque yo tengo agua y alcohol y pongo esa mezcla a calentar, el primero que va a cambiar de estado va a ser el alcohol. Si ustedes saben que el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En ese caso, el que se me va a perder es el alcohol y me va a quedar el agua sola. De hecho, si ustedes dejan una botella de alcohol abierta, es un líquido que tiene, el alcohol, ¿no? Es un líquido que tiene un punto de ebullición bajo, es bastante volátil, entonces se empieza a perder solo. Cambia de estado solo, ¿sí? Cuanto más
o cuanto menor, vamos a decir así, es el punto de ebullición, más probabilidad de que cambie de estado, obviamente, ¿no? Bien, entonces, acá sí, este es un proceso en el cual yo voy a obtener todo, ¿sí? Yo tengo acá un balón, fíjense con agua salada, es decir, agua y sal. Lo que voy a hacer es poner calor debajo, se me va a formar vapor de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que está cambiando de estado, ¿quién? El agua, no está cambiando de estado la sal, solo el agua. Aquí tenemos una boquilla externa, ¿sí? Una boquita que sale. Y acá, ¿qué es lo que va a suceder? Por aquí va a empezar a pasar el vapor de agua, ¿sí? Que está, de ese agua que está cambiando de estado, ¿sí? Cuando llega acá, cuando llega a esta parte, este tubo, ¿sí? Es un tubo que está refrigerado, ¿sí? ¿Refrigerado qué significa? Si ustedes lo ven, es como una serpentina, tiene como una entrada de agua así y hace así, mira, tiqui, 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 tiqui. Tiene como unos rulos, tiene como unos rulos de tubería, por donde qué, por donde yo voy a ir metiendo agua fría y va a ir saliendo el agua. Obviamente que sale fría, ¿no? Porque no es que hay algo calentísimo acá que me calienta el agua. Entra el agua fría y sale el agua fría, bueno. La cuestión es que, ¿qué es lo que yo obtengo con esto? Lo que yo genero con esto es que el agua, perdón, el vapor que está pasando por aquí condense, ¿sí? Yo lo que hago acá es, lo hago evaporar, ¿sí? Que entre en estado de ebullición, y acá hago lo contrario, o sea, lo condenso con frío. Entonces, cuando el agua que va pasando por aquí se enfría, se condensa, vuelve al estado líquido y sale por esta manguerita y acá es recolectada. ¿Sí? Y acá por eso es que dice agua pura, porque lo único que va a ebullir a 100 grados va a ser el agua. Por eso es que acá yo tengo un termómetro, ¿sí? Con el termómetro yo me aseguro que este vapor de agua esté a 100 grados. Por lo tanto, lo que está ebulliendo y lo que está pasando por aquí es agua, sí o sí. Si yo tuviera el termómetro en otra temperatura, por ejemplo, mucho más alta, y empezar a ver otra cosa, ahí yo sospecharía que hay algún tipo de contaminación o que la mezcla tenía algún otro componente, ¿sí? Porque por algo está, digamos, cambiando de estado algo a una temperatura que no es la que corresponde para el agua, ¿sí? Por eso es que acá asegura tener agua pura, ¿sí? De hecho, les cuento, para que sepan, que el agua destilada, que ustedes capaz que nunca fueron a un laboratorio, ya van a ir pronto, eh, pero cuando ustedes estén en el laboratorio van a ver que hay bidones de agua destilada, ¿sí? Hay un montón de agua destilada. El agua destilada se utiliza porque, bueno, obviamente que el agua de la canilla tiene sus menesteres. Uno tiene que utilizar agua destilada para hacer ensayos y hay lugares que son más pro, más copados, no pro de ese pro que ustedes conocen, sino más pro, quiero decir, más moderno. Y tienen destiladores que están destilando agua todo el tiempo. O sea que ustedes tienen agua destilada todo el tiempo, ¿sí? Son unos aparatos hermosos. Y otro dato de color es que a veces el agua se destila 2 o 3 veces, según para lo que se lo utilice, ¿sí? Y yo lo voy a utilizar para algo que es sumamente importante, donde tengo que tener como medidas de seguridad muy importantes, donde el agua no puede tener ningún tipo de contaminante, necesito que sea agua pura y destilada, a veces se hace una bidestilación o a veces hasta 3 destilaciones, del mismo agua me refiero, ¿sí? Entonces yo me aseguro completamente de tener el agua pura y de poder utilizarla con libertad. La destilación del agua es algo, o sea, podemos hacerlo en el laboratorio nosotros, sí, pasa que nosotros lo hacemos atado con alambre. Tenemos todo esto por separado, los balones por un lado, los tubos por el otro, bueno. Entonces es como un trabajito entrar al laboratorio, conectar todo, ¿sí? Es como un trabajito que no quiere decir que no se pueda hacer, se hace, ¿sí? Pero bueno, son copados esos destiladores gigantes que están en un costado del laboratorio y te están tirando destilada todo el tiempo. Nada, como un dato de color. Bien, entonces, como para hacer un cierre de esto de destilación, lo que importa, lo más importante es de qué se vale la destilación, porque yo podría preguntarles a ustedes, ¿cuál es el principio
¿sí? Que gobierna en la destilación. ¿Por qué yo por una destilación puedo separar? ¿Sí? La respuesta a eso es porque yo me valgo de los diferentes puntos de ebullición de las sustancias que yo quiero separar. ¿Sí? Yo me valgo de eso. Yo digo, bueno, el agua tiene un distinto punto de ebullición de la sal. Por lo tanto, me voy a valer de eso y voy a separar. ¿Sí? Eso es como lo más importante. Bien, este es otro tipo de destilación preciosa. La arrastre por vapor. Es una destilación hermosa. Yo alguna vez la hice. Y es hermosa porque uno lo que hace es separa aceites esenciales de alguna planta, de alguna cáscara o algo así. Básicamente es esto. Yo lo que pongo es agua, acá pongo agua normal, tranquila, ¿sí? Por supuesto que acá caliento, el agua, por supuesto que va a entrar en estado de ebullición, va a pasar vapor por aquí. Acá yo no quiero que el vapor condense, sino que quiero que siga como vapor. Fíjense que cuando pasa el vapor por acá, pasa por esta manguera, entra en este recipiente tan particular con dos boquitas o tres boquitas, bueno, dos boquitas laterales, mejor dicho. Entra por esta boquita, viene acá, acá yo pongo por lo general algunas hojitas o cáscaras o lo que sea que sean bien aromáticas, ¿sí? Bien, bien, bien aromáticas, tipo menta, por ejemplo, donde yo puedo sacar lo que son los mentoles y algunas sustancias orgánicas que son tipo terpenos. Son volátiles, entonces cuando yo hago pasar el vapor por aquí, lo que hago es las desprendo, ¿sí? Entonces, cuando yo desprendo esto, fíjense que por acá va a empezar a salir el vapor de agua con estos aceites esenciales. Acá sí voy a refrigerar. ¿Por qué? Porque esto va a salir un vapor de agua caliente, muy caliente, y yo lo que quiero es volver a tenerlo como un líquido, ¿sí? Entonces, por acá pasa el vapor, acá no se enfría, pasa el vapor, viene todo esto, está revaporoso, sale el vapor por aquí, lleno de todas las esencias que yo quiero sacar de la menta, por ejemplo, que son un montón, aunque no lo crean, sale por la otra boquilla, pasa por el refrigerante que está helado, frío, pasando agua por, acá está la serpentina, ¿ven? Pasa por aquí, condensa y sale por acá. Fíjense que acá tengo agua abajo y arriba tengo como una línea que es como el aceite esencial, ¿sí? Estos terpenos de los que yo les hablo. Son insolubles, es decir, es un aceite lo que estoy sacando, ¿sí? No completamente un aceite, o sea, esto entre pinzas, no es totalmente un aceite, algunos son otras cosas. O sea, son lípidos, pero no es un aceite. Pero la cuestión es que queda insoluble, ¿sí? Queda insolubilizado con el agua. Entonces se les queda el agua abajo y la esencia arriba, y ustedes lo que hicieron fue un arrastre por vapor, ¿sí? Extrajeron los aceites esenciales, podría ser de esto o podría ser, por ejemplo, de cáscaras de mandarina, naranja, algo que sea así como medio fuerte, ¿sí? Así, de este modo, es como se extraen las esencias. Por supuesto que en forma industrializada, me imagino que debe ser distinto, no lo sé, pero el principio es este, ¿sí? Capaz que tienen, no sé, unos super destiladores por arrastre, no sé, no tengo ni idea. Pero el principio es este, ¿sí? Tienen que hacer este proceso. ¿De acuerdo? Bien, y lo pueden hacer ustedes también. Si tienen todo esto en su casa, pueden hacer un arrastre por vapor y sacan esencias, ¿sí? Las esencias de los hornitos, esas cosas, sacan así. Bien, cristalización. Sí, Y la menta que me sobra, las hojas, ¿te sirven, digamos, después para hacer algo o quedan como desproveídas de propiedades o sea, ¿cómo quedan las hojas que sobran? las hojas cuando ya no están más plantadas, digamos, cuando están arrancadas. No, se refiere al desecho que queda después del arrastre. Claro, Ah, después del perdón. arrastre, las hojas, ¿cómo quedan? Claro, exacto. Y bueno, imagínate que una hoja, después de que le haces pasar vapor de agua muy, muy caliente, deben quedar muy mal. Pero Ah, ok, básicamente, claro, pero básicamente a vos lo que te interesa es extraer esas sustancias que son tan volátiles. Como que, claro, ¿sí? No te interesa, supongo, cómo queda la hojita después. Supongo que mal igual, ¿eh? claro.
Le haces No, yo pasar. para saber si después del arrastre igualmente se puede, qué sé yo, poner en el mate, no sé, en el mate, algo así, pero no, Y no se puede recuperar. yo creo que no, porque ya le estás, aparte ya le estás quitando todo lo que lo hacía aromático, digamos, Claro, ¿no? claro, 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 claro. Bien, Eh, queda inutilizado, digamos. claro, yo creo que sí, sí. Y como Bien, hoja también, pobrecita, porque la quemaste. claro, se quemó, claro, Claro. se quemó con el vapor, claro. Y Bueno, gracias. no, por favor, y se quema con vapor de agua, lo cual es muy Claro, importante, ¿sí? sí, Eh, bien, gracias. bien. Bueno, esto es re lindo saberlo, porque o sea, se puede hacer tranquilamente. Yo lo quería hacer el año pasado, imagínense. Eh, Inclusive con otro curso el otro año, en el 2019, y no, hay cosas que no se consiguen, porque si yo no tengo este tipo de instrumento, por ahí se puede, eh, así atamos con alambre y conseguimos alguna otra cosita más y recauchutamos, pero a veces no hay. Entonces a veces ni siquiera podemos recauchutar para hacer, ¿sí? Es como medio difícil. Por ejemplo, no sé, que no tenga esta boca, qué sé yo. Pero bueno, estos son caros. Imagínense que son cosas que las ponemos casi en el fuego, o sea, en el fuego directo. O sea que tiene que ser un vidrio Pirex, o sea, son cosas caras que se van rompiendo y después no se van, eh, no, no, no se renuevan, entonces, bueno, se hace un poquito difícil. Pero esta experiencia es hermosa porque aparte uno está en el laboratorio haciendo otra cosa y empieza a sentir el aroma de lo que estén extrayendo. Bien, la cristalización no es tan divertida como la anterior, igual se usa mucho, se hace un montón. Yo hacía experiencias con cristalización, hice casi todos los años que estuve en tercero, después ya empecé a no hacerlo más, pero bueno, es una linda experiencia. Lo que sucede básicamente en la cristalización es que yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo tomo una sal y la pongo en agua, ¿sí? Y esa sal que está en agua la pongo a calentar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta sal se va a solubilizar por completo en el agua, porque inclusive estoy ayudando a solubilizar porque estoy aumentando la temperatura, ¿sí? Entonces, al cabo de un tiempito de calentar, esta sal está absolutamente solubilizada, totalmente solubilizada, imaginemos, ¿sí? Bueno, acá yo puedo hacer un pasaje por una filtración y ustedes me dirán, y si está totalmente solubilizada, ¿por qué filtro? Bueno, a veces uno filtra porque quiere que se vaya alguna impureza, por ejemplo, que no queda solubilizada, ¿sí? Entonces yo puedo filtrar, ¿sí? Filtro, digamos, me queda acá alguna impureza sólida y me sigue quedando el agua estaba calentada con la sal que es totalmente soluble. Y lo que hago después es, puedo ponerla en un baño helado, fíjense que tiene cubitos, esto no es un detalle. Esto que está caliente, lo pongo inmediatamente en un baño helado y ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a cristalizar, es decir, la sal que estaba soluble ahora va a empezar a ¿qué? A cristalizarse, es decir, a no estar más soluble. ¿Sí? Porque yo acá la solubilicé con calor y con frío, ¿qué hago? Y bueno, hago el proceso contrario, ¿sí? Hago que sea menos soluble. Entonces va a empezar a cristalizar. Cuando empieza a cristalizar, cuando cristaliza de una manera más enérgica, si se quiere, empieza a cristalizar de otra manera, cristaliza de otro modo, ¿sí? Entonces, a veces la sal que puse al principio es una sal que tiene cierto tamaño de cristal, por ejemplo, cierta forma del cristal, y cuando recristalizo se forman cristales re distintos, ¿sí? O sea, la sustancia no cambió en sí, pero la forma en la que se forma el cristal cambia porque el entorno en el que se forma el cristal de nuevo es muy diferente. Esto yo lo hacía y creábamos como unas geodas, se llama, lo hacíamos con una cascarita de huevo y lo que hacíamos era esto, calentábamos una sal que tiene aluminio, no importa, y hacíamos esto, o sea, lo recristalizábamos en hielo rápido y cuando recristalizaba, cristalizaba de una manera hermosa y le poníamos unos colores también nosotros como para aumentar la manija
y bueno, que parecía como una geoda. Una preciosura, lo vamos a hacer, porque es una pavada de hacer. Lo único que a veces es un poco complicado de conseguir la sal, pero alguna vez fui a una farmacia y di mucha lástima y me regalaron un montón de sobrecitos que estaban vencidos. No me los querían dar. Yo les dije, por favor, cobrámelos. Aunque estén vencidos, los necesito. Hasta que, bueno, después me los terminaron regalando. Así que, bueno, no sé si tendré la misma suerte cuando nos volvamos a ver, pero bueno, se pueden conseguir. Sé que tienen alguna propiedad farmacéutica, no sé cuál, pero yo le prometí que iba a ser una pavada, aunque no lo iba a usar para algo real. Bueno, esto es precioso, la recristalización. Y como, digamos, corolario de esto, les cuento algo. Esta cuestión de la cristalización, la recristalización, tiene que ver mucho con las rocas, cómo se forman las rocas. Por ejemplo, cuando ustedes vean, ustedes no sé si tuvieron la posibilidad de ver rocas diferentes, si algún día fueron de vacaciones a lugares distintos, las rocas que se encuentran en ciertos lugares siempre son diferentes porque tiene que ver con la formación de esa roca, las condiciones en las que se forma la roca. Ustedes saben que las rocas están llenas de metales, de cristales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo una roca ígnea, se llama, es una roca que tiene origen volcánico, a veces lo que sucede es que salta un poco de magma, ¿sí? Un poco de lava, hace ¡pum!, salta del volcán y sale a la superficie. Imagínense que eso viene, ¿con qué temperatura? No sé, miles y miles de grados, ¿sí? Cuando sale a la atmósfera, ¿qué sucede? La temperatura es de, no sé, 25 grados. Bueno, ese delta tan grande, o sea, esa diferencia tan grande de temperatura hace que la cristalización de esos cristales, valga la redundancia, sea de un modo, ¿sí? Recristalizan, de hecho, de unos modos hermosos, porque son cristales súper luminosos, grandes, son cristales con paredes grandes, amplias, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Bueno, porque no tuvieron mucho tiempo para cristalizar, cristalizaron así, ¡trac!, ¿sí? Porque salieron de un lugar caliente a un lugar frío de golpe, ¿sí? Entonces cristalizaron, son como amorfas, son como, tienen formas hermosas y amorfas, ¿sí? No es algo como tan ordenadito, digámoslo así, ¿sí? Ahora, cuando ustedes ven una roca sedimentaria u otro tipo de rocas, son rocas que se forman con más tiempo, son rocas que se forman en condiciones de temperatura que no son tan extremas, entonces van a ver que en esas rocas los cristales están más ordenados, son más uniformes, tienen más o menos los mismos tamaños, ¿sí? Entonces, esto que nosotros podemos hacer en un laboratorio y tardamos, no sé, unos días, porque hay que dejar reposar unos días, en la naturaleza se da un montón y uno ve estos fenómenos de cristalización. ¿Sí? Vean rocas distintas, vean la forma en la que cristalizaron cada una, es impresionante la diferencia. ¿Sí? Bueno, y las cromatografías, a ver, son formas en las que yo puedo separar, porque recuerden que todo lo que estamos haciendo es para separar mezclas homogéneas, siempre. En la cromatografía, lo que yo hago básicamente es, me valgo, digamos, de una tirita, miren esto, ¿ven que esto es como un papel? Bueno, yo me valgo de los poros, del tamaño de poro que tiene el papel, para hacer pasar una mezcla y que la mezcla se vaya separando solita, en base al poro del papel. ¿Sí? Básicamente eso es una cromatografía. Es decir, yo acá tengo la mezcla está acá, ¿sí? Acá abajo. Entonces, si yo le pongo un papelito, lo que va a pasar es que los componentes de la mezcla se van a empezar a ir separando a medida que van pasando por los poros, ¿sí? Y de esa manera yo voy a poder diferenciar. Ahora, lo interesante de esto, o sea, este es un ejemplo más burdo, este es un ejemplo más sencillito, ¿sí? Pero es para que vean la lógica. En este caso particular, son 3 tiritas de papel que yo les hice una marquita con una fibra acá abajo, literal.
Y lo que hago es, los pongo en un poquitito de alcohol, un poquitito, menos de un dedo de alcohol, ¿sí? Acá abajo. Entonces, cuando el alcohol empieza a subir por los poros, empieza a separar los distintos pigmentos que forman la fibra, básicamente es eso, ¿sí? Por ejemplo, fíjense el pigmento amarillo de la fibra esta, vieron que verde es azul y amarillo. Bueno, el pigmento amarillo es como que es un pigmento de mayor tamaño, al parecer, ¿por qué? Porque migra menos, ven que quedó ahí. En cambio, el pigmento celeste, al parecer, es un pigmento de menor tamaño. ¿Por qué? Y porque migra mucho más, ¿sí? O sea, que tiene la capacidad de migrar bastante más. Lo mismo sucede con este rojo, ¿sí? Fíjense que el pigmento naranjita, al parecer, es más pequeño y migra mucho más, ¿sí? Digamos que las cromatografías no son exactamente esto que hacemos con el pigmento. Esto es como más sencillo. Cuando hacemos cromatografías es distinto igual, ¿sí? Pero básicamente es para separar mezclas homogéneas. Y nada más. Entonces, esperen que voy a salir de acá y les voy a hacer como una especie de resumencito, pero 2 palabras. Recuerden que la evaporación tiene que ver con los puntos de ebullición, distintos, pero no recupero uno de los 2 componentes en este caso. La destilación sí, recupero todo, ¿sí? Recupero la sal y recupero el agua por separado. Y también me vale, digamos, el principio básico es la diferencia entre los puntos de ebullición. Esta destilación también tiene que ver con los puntos de ebullición diferentes y tiene que ver con que, digamos, que las sustancias que yo voy a sacar de la menta o de lo que sea son volátiles. O sea, tienen la capacidad de desprenderse mediante la entrada de vapor, ¿sí? O sea, es una característica muy particular. Hay cosas que no. Yo puedo poner otra cosa, pero no va a pasar, ¿sí? Por eso es que estas cosas son tan aromáticas, porque tienen los aromas, son volátiles, o sea, yo los puedo oler porque están muy disponibles, ¿sí? Bien, la cristalización, de vuelta, se basa en la, digamos, en la diferencia de, o en la posibilidad que tiene una sal de cristalizar diferente en un ambiente diferente, ¿sí? Entonces, cuando acá hacíamos una filtración, podíamos sacar, por ejemplo, impurezas, ¿sí? Y lo que me va a quedar acá cristalizado va a ser puro. ¿Por qué? Y bueno, porque es muy característico de esta sustancia, cómo está cristalizando, ¿sí? Es un poquito más complicado si uno no lo ve a esto, digamos, pero ya lo vamos a hacer. Y la cromatografía, bueno, tiene que ver con esto también, ¿sí? Con la cromatografía siempre se da en un soporte, se llama, que en este caso es papelito, podría ser otro papel, y siempre tiene que ver con esto de cuánto migra algo más que otra cosa, ¿sí? Acá este amarillo migró mucho más que esto medio negro, no sé, ¿sí? Mucho más, fíjense que migró bastante más, ¿sí? Bueno, y esta que es la mejor foto. Bien, y ahora voy a